Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de natación y entrenador de triatlón de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal, AG Entrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. De comunicación que están dando ese mensaje están fallando y van a fallar más todavía porque no están dando los fundamentos correctos. O no están explicando con profundidad. Por ahí viene un poco lo que te comento, ¿no? De intentar, con diferentes métricas como este EPOC, intentar definir, es decir, si en función de este EPOC y de otros valores, mi recuperación tiene que ser, o mi descanso tiene que ser diferente a otros EPOCs u otros valores. Es decir, porque hay veces que necesito parar por completo, es decir, necesito estar un día sin hacer nada y hay días y hay veces que es mejor, o sea, que la recuperación tiene que ser activa. Y dentro de esa recuperación activa, pues hay muchas modalidades, ¿no? Pregunto, relacionado con esta métrica que es general. Es una métrica general que envuelve un montón de cosas adentro. ¿Qué es la carga aguda? ¿Qué es la carga crónica? ¿Y qué es el balance de estrés? Bien, la carga aguda, carga crónica y el balance de estrés, traducido a valores ya normalizados, ¿no? En todos los software, sí. Estamos hablando de CTL, carga aguda, ATL, perdón, CTL, sí, CTL, carga crónica, la C precisamente es de crónico, ¿no? De chronic, ATL, la carga aguda, y el TSB es el balance, stress balance. El score es el TSS. Perdón. No pasa nada. Bien, la carga crónica viene un poco a decir cuál es la carga a la que estamos sometiendo al organismo en las últimas 6 semanas, en los últimos 42 días. La carga crónica. Sí, la carga crónica habla de la carga a la que estamos sometiendo al organismo en las últimas 6 semanas. ¿Vale? Y la carga aguda durante los últimos 7 días. Por eso es agudo, ¿no? Es decir, la carga crónica viene un poco a definir un poco ese cansancio, ¿no? Que vamos acumulando, o esa fatiga que vamos acumulando, o no, a lo largo del tiempo, que en base a los impulsos a los que sometemos al organismo, pues nos hace crecer. Normalmente todo el mundo piensa que cuanto más carga crónica, mejor estado de forma, pero no siempre tiene por qué ser así, ¿vale? De hecho, con mi persona podría demostrar lo contrario, es decir, porque la carga crónica suele también tener en cuenta mucho el tiempo de actividad, como le pasa al TSS. Es decir, cuanto más tiempo de actividad metes, normalmente esa carga, ese CTL, suele ser más alto. Entonces, en mi caso, como entreno muchas menos horas, pues tengo en cuenta otros factores. Yo meto otra métrica que es el lugar de CTL es el CIL, que habla de la carga de la intensidad a la que yo someto al organismo, ¿vale? Entonces me da un poco un valor más adecuado al tipo de actividad que yo hago. Y la carga aguda, lo que dice básicamente es qué paliza te has pegado en los últimos días, en los últimos 7 días, para mezclarlo junto con esta carga crónica. Es decir, el balance, lo que viene a decir es, el balance sí que define un poco nuestro estado de forma. Ese TSB, ¿no? Ese Training Stress Balance, sí que puede definir un momento de nuestro estado de forma en ese momento. Es decir, normalmente ese TSB es la resta de la carga crónica menos la carga aguda. Cuando nuestra carga aguda, el valor de nuestra carga aguda está durante mucho tiempo por encima de la carga crónica, el riesgo de sobreentrenamiento o de enfermedades o lesiones es mucho mayor. Eso se traduce en que ese TSB, ese valor de balance, suele estar cada vez más bajo, ¿vale? Entonces, si un buen valor de balance suele estar entre, la resta tiene que ser entre menos 10 y menos 30, es decir, la resta entre de CTL menos ATL, todo lo que sea entre menos 10 y menos 30 son valores controlados. Podemos bajar de menos 30
en ocasiones puntuales para, pues para llegar a un pico de forma, por una competencia, por cosas similares, pero tenemos que intentar siempre rápidamente recuperar esa carga aguda, ¿vale? Para que el organismo se recupere. De hecho, por eso es bueno los planes de entrenamiento, normalmente después de 3 o 4 semanas, en función de diferentes factores, siempre meter una semana de descarga para que el ATL, la carga aguda, vaya por debajo de la carga crónica y que el cuerpo pues descanse, se recupere. Eso es algo que yo aprendí con la experiencia, que no paraba nunca una semana. Parar no significa, o sea, descansar no significa dejar de correr, dejar de nadar, ni dejar de montar en bicicleta, significa hacer una actividad, digamos, de mucha menos carga, para dejar que el organismo se recupere, que el organismo realice adaptaciones musculares, que la sangre recupere ciertos valores, un montón de cosas que suceden que si no lo haces porque piensas que si bajas una semana la intensidad, vas a perder la forma, ¿vale? Pues eso es un error que normalmente te suele llevar a la muerte deportiva. Normalmente sueles pegar un petardazo importante. En su última edición del libro de Entrenar y Correr con Potenciómetro, Andy Cohen y Hunter Allen, ya te presentan, viste, un cuadrito, no sé si lo has visto el libro, te presentan un cuadrito donde la relación 42-7 días o 3 días cambia en función a la edad, al sexo y al grado de entrenamiento del sujeto. Ya como que adaptan mucho mejor esa relación de resta carga aguda, carga crónica. Eso es. En mi caso, para que te hagas una idea, debido a que yo no someto al organismo a tantas horas de entrenamiento, yo mis ciclos normalmente, hay momentos en los que lo hago un poco más corto, pero normalmente son de 4 semanas de carga y una de recovery. Sin embargo, si ayudo a algún amigo que sí que mete muchas horas de entrenamiento, normalmente hago 3 más 1, porque, o sea, 3 de intensidad y una de recuperación. Porque si yo le someto a 4 semanas, le voy a meter tal fatiga crónica que posiblemente en esa quinta semana ni siquiera llegue a recuperar del todo y lo empiezas a convertir en una bola de nieve. Entonces, claro, ahí efectivamente, como tú bien dices, la edad de la persona, su vida laboral. Yo ayudo a un compañero de mi club que tiene un trabajo muy físico. Entonces, carga unos pesos tremendos, unos cristales que pesan unas barbaridades. Entonces, las semanas que tiene mucho trabajo de cargar muchos cristales, esa semana no puedo con el cuerpo. Es decir, esas semanas, no, afortunadamente para él no son siempre, entonces no son todas. Entonces, esas semanas, por principio de individualización, lo que hay que pedirle es no pares de hacer deporte, no dejes la bicicleta, pero las cargas hay que adecuarlas a su vida laboral y además a sus 53 años. Lógicamente no le puedes meter la misma carga a una persona de 53 años que a otra de 23. O sea, digamos que efectivamente el problema que tienen los libros es que te ponen tablas generales, te ponen tablas genéricas y muchas veces todos solemos cometer el error de quedarnos con esa tabla y no leer luego la letra pequeña que el pobre Andy Cohen se molestó en poner debajo de, oye, ten en cuenta que esto varía en función de todos estos factores y te lo explica todo. Que desgraciadamente lo que corre por internet son las tablas. Exactamente. Y es lo que todos tendemos a todos por sencillez o por simplificar o por vaguería. Lo que queremos es, no, yo quiero una tabla maestra, yo quiero la tabla mágica que a mí me haga mejorar. Y además me he encontrado en este sitio web un plan de entrenamiento que dice que con esto voy a subir los puertos como, vamos, mejor que nadie. Y posiblemente te estás equivocando, porque esa tabla no es para ti. Vamos, ¿sabes dónde me ha pasado mucho eso? Cuando los chicos pegan el pico de velocidad de crecimiento, la segunda parte del pico de velocidad de crecimiento, que cambian totalmente los valores, y dices, ¿qué pasó acá? Y es la misma persona con 4 semanas de diferencia. Y vos decís, ¿qué pasó acá? Bueno, pasa que la biología del sujeto cambió totalmente. Claro, entonces, si no tienes eso en cuenta y el ser deportista no te cuenta todo lo que hace, todo lo que le pasa, nunca vas a sacar el rendimiento. Hay mucha gente que dice, no, es que me he descargado un plan de entrenamiento de Swift, que hablábamos antes de Swift. Me he puesto un plan que tiene un montón de planes de entrenamiento. He visto que hay uno para no sé qué y me he puesto, y Rubén, digas lo que digas, me ha funcionado de maravilla. Digo, sí, te ha funcionado de maravilla, pero porque pasabas por allí. Claro. Es decir, si normalmente no haces nada con un cierto orden, a poco que apliques un orden, aunque no sea el orden que mejor te va a ti,
vas a ganar, vas a notar mejorías, por supuesto que sí. Pero es que el problema es que no sabes que podrías haber estado mucho mejor con un plan más específico para ti. Sí, sí, un Pero, organismo virgen, cualquier cosa que le pongas encima funciona. claro, pero porque pasa por allí todo. Es decir, claro, estás tocando todos los palos y de alguna manera, claro, dices, no, es que he descargado uno que ponía que era para competencias de MTB, de bicicleta de montaña. Claro, lógicamente, a lo mejor está más pensado para según qué tipos de cosas que te vas a encontrar en el terreno, ¿no? De hacer sprint, de tal. Entonces, sí, claro que vas a ganar, pero no es el plan, estoy seguro que 9 de cada 10 casos no es el plan que tú necesitas. O no es el plan al completo. Hay muchas cosas de ahí que sobran o que no te vienen bien. Entonces, ahí es donde los entrenadores son especialmente necesarios y útiles. Y aquel que se autoentrena, que sea consciente de ello. Que sea consciente de ello porque hay veces que incluso el problema no puede ser o puede no ser que mejores, sino que te puedes hacer daño y puedes hacer cosas que no te vayan bien. Entonces, en fin. Había dos puntos que quería tocar. Como uno de los puntos es que hay deportistas, por eso es tan importante entender esta relación entre carga aguda y carga crónica y balance de estrés. Por el siguiente hecho, de que hay deportistas que funcionan muy bien con el cuerpo más estresado que otros, sobre todo los que están muy entrenados en deportes de resistencia. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay nadadores míos que con menos de 3.500 metros no entran en calor. Y hay nadadores que necesitan con 1.000, 1.500 metros ya están entrando en calor. Hay fondistas, por ejemplo, hay chicos de triatlón de muchos años de desarrollo que necesitan ser golpeados, por así decirlo. Nosotros decimos el golpe, ser golpeados, para que el organismo recién se active. Es como que las células necesitan ser golpeadas para empezar realmente a liberar su energía. Entonces, sí, efectivamente. E incluso te diría algo más. Hay muchas personas, entre las que yo me incluyo, que necesitamos, para rendir bien, necesitamos un cierto grado de fatiga. Claro, de fatiga crónica, de fatiga crónica. Cuanto más descansado me encuentro, peor es mi rendimiento sobre la bicicleta. Pero no le pasa a todo el mundo igual. O sea, decir, no, esto, precisamente a colación de lo que comentábamos de la carga crónica y la carga aguda y su balance, también depende del tipo de actividad o de competencia a la que te vayas a someter. Es decir, para una carrera, digamos, larga, de 220 kilómetros, pues algo con 4 o 5 mil metros de desnivel, tu preparación, o sea, tu punto de forma en ese momento o el balance tiene que ser negativo, tiene que ser en torno a -10. Pero si tu competición va a ser tipo criterium, una carrera corta, rápida y muy intensa, el balance tiene que ser positivo, entre 5 y 10. Porque el organismo necesita de ese tipo de droga, hablando de fatiga, para rendir bien. Si no, parece como que el cuerpo, como te comentaba, el cuerpo es una máquina de ahorrar energía y dice, bueno, pues si no me vas a someter a más carga, yo desconecto, bajo el enchufe y se acabó. Y no, entonces, es súper importante lo que estás comentando. Hay mucha gente que, aquellos que salen o hacen actividad con muchos otros deportistas, todos hemos oído alguna vez de, es que yo hasta que no llevo 30 kilómetros no ando, no me activo. Y hay otros que salen desde el primer kilómetro y ya van perfectamente. ¿Por qué en cada caso? Pues eso que me lo explique alguien, porque yo todavía no he conseguido determinar cuál es el patrón, porque se da en diferentes tipos de edades y de fisiologías deportivas. Es decir, hay personas que son muy anaeróbicas, vamos a decir así, ¿no? que son muy de pegar sprints y les va fenomenal y que sin embargo necesitan activarse durante más de una hora para poder hacer esos sprints. Y hay otras personas que en las mismas condiciones no lo necesitan. Pues yo no lo sé. Todavía no he llegado a ese punto. No sé si alguien tiene la respuesta, no sé si la tienes tú o la tiene cualquier otra persona, pero yo no lo sé. Es decir, lo que sí que tengo claro es que cada persona trabaja de una manera y tienes que individualizar su entrenamiento y su actividad en función de esas características. Y si tú, que te estás autoentrenando, no haces retrospectiva de todo lo que te ha pasado, o si tú, que eres entrenador, no te lo cuentan,
lógicamente vas a errar en la mayor parte de las ocasiones hasta que tú mismo descubras con el paso del tiempo cómo se comporta ese deportista. Pero nosotros decimos en la jerga ponerse sensible con el deportista, ponernos sensible con el Claro, deportista. sí, 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 sí. Por ejemplo, la chica que ayer hizo récord sudamericano en los 800 libres, esa chica no descargó 1 metro. La descarga real de esa chica fue nadar mucho, muy suave. Ajá. Porque está tan fondeada que necesita un cierto grado de estrés para que su célula siga liberando energía. Si vos la descargas mucho, su célula se chancha. Dice, no, ¿para qué voy a liberar energía si no? Que es el mismo concepto que vos acabas de explicar. Sí, pero a mí me encantaría poder tener un patrón, ¿no? para saber, oye, pues cada vez que esto sucede, o sea, cuando hay A, lo que tengo que hacer es B. Y yo no he conseguido, lógicamente, el número de deportistas al que yo tengo acceso es bastante limitado y seguramente que esto en personas con más capacidad de tener laboratorios con cientos de deportistas, pues pueden explicarlo. Pero yo sinceramente no he conseguido determinar o obtener un patrón que se repita en todos los deportistas. En esa línea, el ingeniero de la Matia está haciendo hincapié, está haciendo mucho puntapié porque, por ejemplo, ¿te acordás de lo que vos me acabas recién del ciclo 3x1, 2x1, lo que sea? Y entrando, dándote pie para otra métrica importante que es la rampa, o otra idea que es la rampa, él decía que, o él dice en realidad, que en relación a estas curvas de influencia, que hay un momento en que el organismo ya no puede absorber carga y hay que descargar, él trata de evitar esta estructura de 3x1, 2x1 o 4x1, porque en relación al estilo de vida, que son la calidad de las horas del sueño, la HRV y el historial de carga anterior, o sea, la carga crónica y aguda anterior, él puede determinar cuál es la rampa que hay que subir semana a semana, inclusive día a día. Entonces, el dibujo de carga, nosotros le decimos que sale medio como casi plano. Sí. Cuando yo la primera vez que escuché esto, me fui a los cuadernos de entrenamiento y estoy hablando de un fondista, no en velocista, estamos hablando de gente que es muy sensible al volumen. Me pongo a revisar los cuadernos y claro, los dibujos de carga son planos, la descarga es una descarga muy abrupta, o sea, pero ponele, compartida en metros son 70.000 o 80.000 metros, 80.000 metros, 80.000 metros, 80.000 metros, 80.000 metros por semana y de golpe una descarga, pumba, que no es una semana de descarga, son 2 o 3 días de descarga y el tipo vuela. Y vos decís, ¿cómo es eso? Y ocurre eso porque su organismo está tan acostumbrado a trabajar bajo estrés que la célula muscular requiere. Después hay algo muy interesante que te invito a que lo leas que se llama el fenómeno del ARA, o alarma, resistencia y agotamiento, que explica muy bien este fenómeno de por qué ciertos organismos reaccionan mejor a los volúmenes que otros. Sí, algo de Gabriel de la Matía había leído en sus publicaciones y sí me resulta muy, muy interesante. Si bien es cierto, claro, es que Gabriel está en un nivel de especialización brutal. Entonces, claro, él necesita afinar con tal grado de exactitud que ese tipo de planteamientos, entre otras cosas, requieren muchísimo tiempo y muchísimo estudio y para perfiles tan profesionales está genial. En mi caso, de alguna manera, cuando uno se autoentrena, que no tienes la exigencia de un entrenador, ¿vale? Porque muchas veces hay perfiles, yo no tengo un entrenador que me encantaría, porque pues, aunque solo sea por gusto. Claro, pero, o sea, por no estar continuamente, venga, a ver ahora qué es lo que tengo que analizar y ver. Sí, pero no tengo un entrenador simplemente por el estrés de tener un entrenador. ¿Vale? Claro. Porque hay gente que necesita ese estrés y hay gente que nos viene, que es contraproducente ese estrés. Entonces, a mí el estrés de tener un entrenador me fatiga, además me lleva a un cierto grado de obsesión y yo prefiero tener una cierta libertad. Entonces, de alguna manera, sobre la marcha o con la experiencia, vas aprendiendo cuando yo voy variando continuamente todas las semanas. Yo me propongo normalmente un mesociclo de entrenamiento y sobre la marcha lo voy variando, porque hay veces que, pues por montones de motivos, aunque sea por una cuestión laboral, el día que te toca hacer un entrenamiento no lo puedes hacer porque no estás en casa o porque el cuerpo no te deja hacerlo. Entonces, te tienes que ir adaptando. Y con el descanso pasa un poco igual. Cuando llega al final del mesociclo y toca un poco esa recuperación, hay veces que hago una semana completa de recuperación. Cuando hablamos de recuperación, no es
echarme al sofá y no hago nada hasta dentro de 8 días, sino que hago una serie de actividades. Normalmente lo que hago es que aplico el 40% del tiempo habitual al 60% de intensidad. Pero hay mesociclos en los cuales acorto de 7, lo dejo en 5 días, o lo dejo en 8, e incluso esas intensidades o esos tiempos de entrenamiento los varío. Pero claro, porque yo soy dueño de mi tiempo y de los datos que yo mismo me voy generando y sé manejarlo, ¿sabes? Es decir, mezclo un poco todo. Es decir, como me conozco mejor que yo mismo y yo ya me comunico conmigo mismo, ya me voy diciendo cómo me encuentro y cómo no me encuentro. Entonces, hay veces que dices, es que si hago la semana total que me toca de recuperación, puede ser contraproducente porque pierdo más forma de la que voy a ganar descansando. Y eso, insisto, es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno se autoentrena y comentarlo con el entrenador, para que muchas de los entrenadores que lleváis 30, 40 atletas, pues hombre, ese tipo de cosas las necesitáis saber para poder apuntarlas y reflejarlo en los planes según se van desarrollando. Este podcast lo voy a tener que dividir en dos, me parece. Escucha, ¿qué es el índice de variabilidad? ¿Qué es la eficiencia? Y otra cosa importante, que no es menos interesante, que es el tema este de la BAM. La BAM, que en ciclismo se traduce en PAM. Exactamente, exactamente. La potencia, ¿no? La potencia que se produce, no sé cómo explicarlo. La potencia aeróbica máxima. Es decir, es la potencia que se desarrolla cuando estás en tu punto máximo, en tu umbral aeróbico. ¿Vale? Es decir, a partir de ahí ya empiezas a tener una potencia anaeróbica. Entonces, es un valor bastante importante de cara a, bueno, pues a establecer entrenamientos concretos e individualizar el entrenamiento. ¿Vale? Básicamente es eso. Es decir, ¿cuál es tu potencia aeróbica máxima? El índice de variabilidad, por continuar un poco con lo que me estabas comentando, viene a definir el índice de variabilidad. Si entiendo cuál es el que me estás preguntando, porque es que muchas veces en función de siglas y demás, viene a ser un valor que dice cómo de variable ha sido tu pedalada durante la actividad. Es decir, bueno, tu pedalada no, tu desarrollo, o sea, tu actividad. Es decir, un índice, para que nos entendamos, un índice de variabilidad 1.0 significa que has estado durante toda la actividad dando pedales. ¿Vale? Y cuanto más tiempo dejas de dar pedales, mayor empieza a ser el índice de variabilidad. Eso significa que has variado tu actividad. ¿Vale? Es decir, 1.1, 1.2, 1.3, o sea, ha habido tiempos muertos. Esto que te comentaba de este amigo de Almendralejo, de Extremadura, claro. Sí, tenía un índice de variabilidad muy bajo, porque siempre estaba dando pedales. Siempre estaba dando pedales. ¿Vale? Entonces, en este caso es un índice que, bueno, que te puede dar una cierta información de forense, de cómo se ha comportado el deportista, pero que no suele, para mí, bajo mi punto de vista, no suele tener mucha más utilidad, más que eso, ¿no? Es decir, ¿sabes? O sea, si te has estado tocando, no te has estado tocando las narices durante la actividad. O te puede, pues, definir un poco cómo ha sido, ¿no? el tipo de terreno en el que te has movido, porque si has hecho también muchas bajadas muy largas, ahí dejas de dar pedales, entonces el índice de variabilidad será más alto. ¿Y el índice de eficiencia? El índice de eficiencia, ahora mismo no me acuerdo. No me acuerdo de cómo era. Te lo digo de corazón. No me acuerdo. No me acuerdo. No lo uso. Es que no lo uso. El índice de eficiencia ahora mismo no me acuerdo. ¿La verdad que era la potencia dividida la potencia normalizada? Ah, vale, perdón, sí. Ahora ya sí me acuerdo. Te la tiré casi. Sí, no me acuerdo. O sea, para que veas que hay, no, hombre, hay veces, esto es algo que es importante, que yo comentaba en la charla que di hace un mes en Cantabria. Sí. Hay algo que es importante. No podemos pretender saber absolutamente de todo en todo momento. Exactamente. Es decir, lo importante es saber que algo se puede hacer o que algo se puede obtener. Es decir, o tener el teléfono del que sabe.
¿vale? Entonces, yo en herramientas, por ejemplo, complejas como puede ser WKO o Golden Cheetah, yo no me conozco el 100% de las opciones, ni me conozco el 100% de todas las métricas que hay ahí escritas. Y te puedo garantizar que en Golden Cheetah he manejado prácticamente todas las métricas. Pero hay algunas que por desuso o porque simplemente no las he necesitado nunca, pues no tengo por qué conocerlas. Entonces, lo importante es saber que en un momento dado sí puedes necesitar esa métrica, ¿vale? Entonces, este índice de eficiencia que me comentas, pues normalmente no lo manejo para nada, porque en realidad a mí, como te comentaba antes, la potencia media me interesa poco. A mí lo que me interesa es la potencia normalizada, ¿vale? Entonces, no lo suelo manejar, no lo suelo manejar. Entonces, por eso, pues oye, me has pillado. Y sin embargo, te puedes ir a mi canal, que tengo un vídeo donde lo explico perfectamente y demás, pero claro, son datos que no tienes en la cabeza, o sea, no. Sobre todo, solemos tener más en la cabeza los datos de, o sea, los tipos de valores y de métricas que sí que manejas en el día a día y que pueden ser más relevantes, ¿vale? Porque hay un HRTSS. Es el Training Stress Score, que hablábamos de la potencia, pero basado en la frecuencia cardíaca. Pues claro, no lo uso nunca. No, nunca No lo uso nunca. Te juro que claro, nunca lo vi. Pero pues ahí está. Entonces hay montones de métricas que, bueno, pues oye, es importante, insisto, no obsesionarse con saber absolutamente de todo en todo momento, sino manejar la información que realmente vayas a necesitar. Lo importante, como para ir cerrando, es algo muy importante que dijo Rubén, creo, es lo siguiente. Nosotros no tenemos que saber manejar todas las métricas, simplemente las métricas que nos permiten saber qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que ocurrió y que podamos manejarla. No tiene sentido manejar información que no sabemos interpretar. Siempre debemos, andame corrigiendo si yo me equivoco, debemos manejar información que podamos darle sentido en un contexto. Y eso nos va a permitir mejorar más al tratar de entender todos los números que nos puede dar un dispositivo como un medidor de potencia. Exacto. Una vez leí hace muchos meses ya un post, creo que fue en Instagram, de nuestro querido Manu Sola, Ajá. que decía precisamente esto, decía, si de verdad necesitas datos, fórmulas muy complejas, o sea, si estás buscando, mejor dicho, si estás buscando datos o métricas muy complejas, es porque posiblemente no las necesitas. Es decir, realmente necesitas, o sea, lo más elemental es lo que en la mayor parte de las veces te va a proporcionar toda la información o casi toda la información que necesitas, ¿vale? Porque hay veces que nos inventamos una métrica o descargamos o aplicamos una fórmula que hemos visto no sé dónde y empezamos a trabajar con ello y dices, qué interesante, me sale aquí un número y fíjate lo que hace aquí, pero luego dices, luego dejas de usarla porque dentro de tu contexto, que es lo que estás tú comentando, dentro de tu contexto no vale para nada. Entonces, si no vale para nada, pero ya sabes que existe y te la guardas en un cajón. Y tal vez el día de mañana tu contexto ha variado y esa métrica pasa a ser fundamental. Entonces, es importante que sepas que existe para que la puedas empezar a aplicar. Quiero cerrar con una reflexión que me dijo mi jefe técnico una vez, que es la siguiente. Si la gente supiera realmente lo sencillo que es entrenar aplicando solamente 2 o 3 cosas y repitiéndolas en el tiempo y perfeccionándolas, más de uno tendría que quemar libros de entrenamiento que salen mucho dinero. Absolutamente, absolutamente, es así. Es decir, cuando tú empiezas a entrenar y empiezas a valorar, empiezas a tener métricas y a ver valores y demás, siempre hay que empezar con 3 datos. Es que el cuerpo, una vez que tengas asimilado eso, el cuerpo te va a pedir más. Te va a pedir más, porque lo vas a tener todo tan interiorizado, vas a decir, ya quiero este otro valor. Y no en todos los momentos de temporada y en todo el tipo de actividad es necesario siempre el mismo tipo de información, tanto, como decíamos, tanto sobre la marcha como después en análisis forense. Entonces, la gracia, que ahí es donde os ganáis la vida a los entrenadores, es saber en cada momento qué es lo que hay que aplicar para sacar el mayor rendimiento de uno mismo, ni más ni menos. Y tratar de mantener las cosas siempre lo más simple posible. Correcto. Así es. Rubén, muchísimas gracias por haber pasado por acá. Un placer. Lo pueden encontrar, Rubén, en su canal de YouTube que se llama Frikis de la Bici, que dedujo que es fanático de la bici en un término español.
lo pueden encontrar en su sitio web, lo pueden consultar en Facebook, que siempre responde. Y sobre todo, como habrán podido ver, tiene una gran predisposición a lo que nosotros decimos el proceso significativo de enseñanza. Así que muchísimas gracias por haber estado acá, Rubén. A ti, un placer. Cuídate un montón. Igual. Adiós. Hasta luego. Espero que este capítulo les haya gustado. Recuerden transformar las palabras en acciones, ya que este es un camino de un eterno aprendizaje y la acción siempre tiene el lugar principal. Si te gustó esta información, date una vuelta por nuestro sitio web AG Entrenamiento, en donde vas a poder encontrar un montón de información como esta, artículos, videos, entrevistas a otros profesionales y espacios de debate abierto, que eso es muy enriquecedor. También podés seguirnos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como AG Entrenamiento. Mi nombre es Luis Alejandro González y los espero en nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho.